Bueno, mis hermanas, bienvenidas a todas. Gracias por darnos esta oportunidad, por estar aquí reunidas en esta tarde. Esperamos que pueda ser de verdad, como decías, Josie, en la oración, de edificación para todas nosotras. La palabra del Señor es tan maravillosa, ¿verdad? Y no nos ha dejado a nosotras por fuera, todo lo contrario, nos ha incluido dentro de su plan maravilloso y es lo que estamos estudiando en este tiempo. Quiero que recordemos primeramente lo que estuvo compartiendo con nosotras nuestra hermana Laidú, 3 puntos importantes acerca de lo que es la sumisión, de cómo la sumisión se refleja en nuestro rol como mujeres y resaltar o rescatar 3 cositas. Primero, la sumisión no es algo impositivo, la sumisión es por diseño divino. Entonces, eso es una de las cosas que más tenemos que tener claras en nuestra mente y en nuestro corazón, de que la sumisión no es porque nosotras seamos menos, no es porque el Señor a nosotros no nos considere importante, todo lo contrario. Esto es de diseño divino. Lo segundo es que la sumisión es voluntaria. La sumisión la debemos asumir de una manera voluntaria. Esto no es obligatorio. Nosotras lo hacemos por amor al Señor y en respuesta a la gracia maravillosa que Él ya nos ha regalado. Y lo tercero que quiero que recordemos es que la sumisión no nos anula. La sumisión no es algo que definitivamente entonces ahora ya no podemos decir nada, ya no podemos hablar, tenemos que estar todo el tiempo calladas, nuestra opinión no es importante, nuestra opinión no vale o no es considerada. Todo lo contrario, nosotras somos ayudas y el Señor nos da sabiduría para que en medio del desarrollo de nuestro rol podamos ayudar también a nuestros esposos, y no solamente las que son casadas, sino también vamos a ver ahorita más adelante cómo aquellas que no son casadas, que no tienen esposo, que no tienen ahorita un hombre al cual someterse, también son llamadas en medio de esto para edificar su iglesia. Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero que recordemos el pasaje que estuvimos estudiando, que se encuentra en Efesios. Vamos a pedirle a Reina que nos haga el favor de leernos Efesios capítulo 5 y vamos a estar leyendo desde el versículo 21 hasta el versículo 33. Bueno, voy a leer para ustedes, las que puedan allí pues y tengan la facilidad de buscar en sus Biblias, Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Y como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso, les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido.
Bueno, allí nos están dando las indicaciones acerca de nuestro rol como esposas, pero quiero que veamos lo que dice primero el versículo 21. El versículo 21 no nos está hablando solamente a las esposas y a los esposos. El versículo 21 nos está diciendo que la sumisión es un asunto de toda la iglesia. No es un asunto de unos pocos nada más, sino que esto incluye a toda la iglesia. Y lo hacemos por reverencia a Cristo, es decir, el someternos los unos a los otros finalmente va a terminar dándole gloria al Señor. Es lo que el Señor ha dicho y es lo que el Señor ha planeado para nosotros. Pero como ya estuvimos mirando lo que implica la sumisión para la esposa o para la mujer, quiero que analicemos un poquito qué implica la sumisión para el esposo, qué implica la sumisión para el hombre. Y hay algunas cositas que quiero que notemos. Primero, el hombre debe amar a su esposa de manera sacrificial como Cristo amó a la iglesia. Debe ser para ella guía, debe ser para ella consuelo, debe ser para ella protección, debe santificarla, debe alimentarla tanto física como espiritualmente. Si nosotras ponemos a analizar todo esto, nos vamos a dar cuenta de que no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, es difícil, hermanas. Y si nosotras somos sinceras, muchas de las que estamos casadas sabemos que nosotras no somos fáciles. Muchas veces no somos tan fáciles de amar, tan fáciles de comprender, no somos a veces tan llevaderas. Entonces es para que consideremos todo lo que el hombre debe hacer en medio de su rol para agradar al Señor. No es una tarea fácil. Ahora, más allá de esto, hay una implicación mucho más grande e importante. Cuando el Señor llama al hombre a liderar, hay algo que a mí me sorprende mucho, y es lo que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 12, que le voy a pedir a Reina también que me haga el favor de leer qué dice ese pasaje. Bueno, dice de la siguiente manera: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Miren ustedes lo impactante de esto. Todas las que hemos leído Génesis sabemos quién pecó primero. ¿Quién pecó primero? Alguien que me diga. Alguien que me responda. Eva. Es correcto. Eva fue la primera en tomar el fruto prohibido, en desobedecer la orden del Señor. Pero miren lo que dice la palabra en Romanos. El pecado entró por Adán, que no fue el primero, pero entró por él. Es decir, en medio de ese llamado a liderar, el Señor le está dando al hombre la absoluta responsabilidad por ese pecado. Que aunque fue Eva la primera que pecó, el hombre le está llamando a él y dice, toma tú, la responsabilidad es tuya y el pecado entró por ti. Entonces, ¿qué puedo ver yo aquí? Yo puedo ver el amor y la gracia del Señor hacia nosotras. Cómo el Señor nos guarda, cómo el Señor nos cuida, al no tomarnos a nosotras y darnos esa responsabilidad, sino que se la da a los hombres. ¿Y por qué nosotras a veces quisiéramos usurpar ese lugar? Si es una responsabilidad tan grande por la cual ellos tienen que responder un día delante del Señor. El Señor no va a llamar a las esposas a pedirle cuenta del esposo. El Señor va a llamar al esposo a pedirle cuenta por la vida de su esposa o de sus hijos, de su casa. Entonces, yo veo ahí cómo el Señor nos ama, yo veo el Señor cómo nos guarda, yo veo el Señor cómo nos cuida en medio de todo esto, y que aunque sea difícil, muchas veces debemos aceptar el cuidado del Señor para nosotras y no tratar de hacer lo que el Señor no nos está mandando a hacer, sino lo más fácil. El Señor es un Dios bondadoso, maravilloso, sabio en gran manera,
y por eso Él ha determinado que las cosas sean de ese modo. Entonces, dejando eso claro, vamos a continuar ahora con otro tema. Reina, no sé qué nos quieras aportar. Tremendo lo que tú nos dices y bueno, lo que el Señor en su amor y su infinita gracia nos permite hoy ver, porque, o sea, definitivamente la responsabilidad es del hombre, ¿cierto? Y eso denota el amor que el Señor tiene para con todos nosotros. Pero a mí me gustaría, ¿verdad? Porque es posible que muchas de nuestras hermanas que están pues viéndonos sean solteras, sean separadas, sean viudas, y es posible que ellas tengan una duda y es, pero ¿cómo yo voy a aplicar la sumisión en ese caso? En el caso de que yo soy una mujer separada, que vivo sola, que soy soltera, que no tengo un esposo, ¿qué pasa con estas mujeres y cómo la sumisión se puede aplicar a ellas? Bueno, es normal, ¿verdad? Es normal que muchas veces nos hagamos esa pregunta si no tenemos un esposo, si somos solteras, separadas, viudas, pensar ¿qué tiene que ver la sumisión conmigo? No tiene nada que ver conmigo, o sea, en la parte de que tengo que someterme a un hombre, no en la parte de la que les hablaba de que todos debemos someternos los unos a los otros, sino precisamente en esa parte donde la palabra está instruyendo a la mujer a someterse a su marido. ¿Qué tiene que ver eso con la que es soltera, con la que no tiene un esposo al que rendirle cuentas? Bueno, pues sencillo, mis hermanas. La palabra del Señor nos enseña que toda la escritura es inspirada por Él y que es útil. Esa palabra útil, tengámosla ahí en pendiente, que su palabra es útil para enseñar, para redarguir, para edificar y para instruir, a fin de que nosotros seamos preparados y podamos presentarnos al Señor como buenos obreros, que estamos preparados para hacer su obra. Entonces, en este sentido, nosotras tenemos que tener en cuenta que si esa palabra está puesta allí, no solamente es para las mujeres casadas, es que también las solteras, también las viudas, también las separadas tienen mucho que ver en esto, porque más adelante ellas no saben con qué se pueden encontrar. Todas estamos llamadas de una u otra forma a instruir a otras, a ayudar a otras y a enseñar a otras. Entonces pueden haber casos en los que se te presente una hermana que tiene una situación y de pronto, ay no, yo no sé cómo hablarle a ella, la palabra está allí. Tú puedes enseñarle a esa mujer. Discúlpame que te interrumpa, Kelly, o sea que eso que tú me estás diciendo quiere decir que una mujer que es soltera, que una mujer que es separada, puede ser de edificación y de ayuda para otra mujer que esté viviendo ese mismo caso, que esté pasando por esa misma situación en cuanto al tema de sumisión. Es correcto, porque ella puede aconsejar a una soltera que está futura a casarse, por ejemplo. También la que es viuda o separada, a través de lo que ella ha vivido, puede enseñar a otras, sabiendo nosotras de antemano que no es doctrina mi experiencia, pero que mi experiencia sí puede ayudar a otras a edificarse, sí puede de alguna manera enseñar a otras a de pronto llevar o vivir un problema, cómo sortear las cosas que se le presentan en la vida. Yo puedo ayudar, yo soy de ayuda para la iglesia. Entonces, sí tiene mucho que ver y sí es importante también que conozcamos esto. Un ejemplo evidente de esto, muy claro en la Escritura, es el apóstol Pablo. Ustedes saben, pues, que el apóstol Pablo no era casado, el apóstol Pablo no se casó. Sin embargo, eso a él no le impidió, precisamente. Él es el que escribe Efesios, el Señor lo usa para escribir todas estas cartas, y él da instrucción a los casados. Él da instrucción a las casadas, aun cuando él no experimentó ese estado, eso no le impide a él que él pueda enseñar a otros que sí. Entonces, por eso es importante que también las solteras, las que no tienen esposo, estudien este tema. Y otra cosa también es importante que aclaremos de que aunque ellas sean solteras, separadas o viudas, sí tienen esposo y su esposo es Cristo. ¿Ya? Porque podríamos decir, no, mira, yo no me voy a someter a nada ni a nadie. Tú primero te sometes a Cristo y tú también debes someterte a las autoridades que el Señor ha impuesto en tu iglesia, tus pastores, tus líderes. Entonces, nosotras
debemos entender que independientemente de nuestra situación, sí practicamos la sumisión. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro. Y ahora, por otro lado, hablemos un poquito de las casadas. Ya entremos en esta parte de cómo nosotras, como mujeres casadas, vamos a ayudar a que nuestros esposos puedan ejercitar ese rol que el Señor les ha dado de ser cabeza. ¿Qué cosas nosotras hacemos para que ellos puedan ejercer de manera mucho más fácil y práctica este rol? Bueno, yo creo que la palabra no se ha quedado corta con nada de esto, ¿verdad? Y por eso quiero que vayamos y leamos lo que nos dice Proverbios capítulo 31 en sus versículos 11 y 12. Reina, ¿nos ayudas con la lectura? Bueno, dice Proverbios 31 capítulo 11 y 12. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquece en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Esto es tremendo. Es tremendo, pero me gustaría que nos ayudaras un poquito más, Kelly, de qué manera práctica nosotras podemos enriquecer la vida de nuestros esposos y bendecirles todos los días de su vida. ¿Qué cosas podemos hacer para que esto pueda llevarse a cabo? Bueno, aquí hay varias cositas que de las cuales vamos a hablar. Este pedacito de la palabra allí, yo creo que todas conocemos Proverbios 31, ¿verdad? Es siempre como un estándar, como un ejemplo que nos dan de esa mujer a la cual nosotras deberíamos intentar parecernos, de la cual deberíamos seguir su ejemplo. Entonces, este pedacito que pareciera que dice poco, dice mucho en realidad. Cuando arranca, en su primera parte dice, el corazón de su marido está en ella confiado. ¡Wow! Esto es grande, hermanas. Esto es tremendo. O sea, ¿cómo nosotras podemos llegar a ganarnos la confianza de nuestro esposo? Es triste de pronto ver o pensar que hay esposos que no confían en sus esposas. Entonces, está en nosotras el que con nuestras actitudes, con algunas cosas que hacemos, debemos empezar a ganar esa confianza del esposo. Pero ¿cómo nosotras podemos llegar a esto? Bueno, hay varias cosas, hay varios casos en los que nosotras deberíamos intentar por lo menos ganar esa confianza en nuestros esposos, y una de ellas es nuestras reacciones. ¿Será que nuestro esposo puede estar confiado de que independientemente de la situación que estemos viviendo como matrimonio, ellos nos puedan comentar algo, tal vez de su trabajo, tal vez una situación con la que está luchando en cuanto de pronto al pecado, y ellos puedan confiar en que nosotras vamos a tener una reacción sabia, una reacción no de crítica, no de pronto de levantarme y querer ser yo entonces la que decida, sino que él pueda confiar en mí como su ayuda, como esa esposa que el Señor le ha regalado. Entonces debemos esforzarnos por hacer esto, porque ellos puedan confiar en que nosotras vamos a tener una reacción sabia frente a cualquier situación que se presente en el matrimonio. Otra cosita es el tema de las finanzas. Cuando nosotras se nos da algo y el esposo dice, bueno, reina, ve, toma este dinero y ve a hacer la compra. ¿Será que tiene total confianza en que yo voy a administrar bien esos recursos, en que no me voy a estar endeudando de pronto en revistas sin decirle nada, en que no voy a estar cogiendo y haciendo cosas con los recursos económicos que tenemos sin buscar su opinión, sin que él sepa, y cuando viene el fin del mes, entonces, no, que me des porque tengo que pagar tanto? Tenemos que tener cuidado en esas cosas y ser muy sabias con eso. Entonces, porque a veces tendemos a hacer gastos innecesarios. Entonces, esa es una de las cosas en las que a ellos les podemos ayudar. Como segunda parte, allí ellos nos está hablando de que enriquezcamos su vida. ¿Cómo nosotras enriquecemos la vida de nuestro esposo? Precisamente siendo idóneas,
siendo influyentes para ellos, pero la influencia tenemos que tener cuidado porque la influencia a veces se puede convertir en manipulación. Entonces, una cosa es influenciar en mi esposo de manera positiva, de manera que al Señor le agrade, y otra es que de pronto yo aprovecho ciertos momentos, manipulo a mi esposo para conseguir lo que yo quiero, lo que yo deseo. Entonces, esa es otra cosa con la que nosotras tenemos que tener mucho cuidado. Debemos buscar ser sus mejores amigas. El esposo tiene que ser el mejor amigo mío. Yo no puedo tener otro mejor amigo si no es él. Mi mejor amigo debe ser él. ¿Y cómo logro eso? Pues conociendo sus gustos, conociendo qué cosas a él le gusta hacer, cultivando esa amistad, tratando de pronto de salir a hacer algo, caminar, voy al parque con él, voy a un centro comercial. A veces no necesitamos dinero, simplemente buscar esos espacios en los que podamos hablar, en los que podamos comunicarnos, conocernos, ser amigos, ser amigos. Ahora que tú dices eso, Kelly, es importante porque de verdad que a veces nos dejamos llevar tanto por los afanes, por el cansancio, por las miles de tareas que tenemos como esposa, como madre, en fin, tantas cosas, y tal vez olvidamos qué importante es nosotras poder tener esos momentos de comunicación con nuestros esposos en donde simplemente quiero preguntarte, ven, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? O sea, eso es muy importante y muchas veces lo dejamos a un lado y no le damos la suficiente importancia a esto, y esto va a ayudar a que nuestra relación se fortalezca, porque ¿cómo somos amigos? ¿Cómo eres tú con un amigo? O sea, tú con tu amigo, tú hablas, ¿cierto? Así sea de tonterías, por irnos a otro extremo, pero tú hablas, tú conversas con esa persona, entonces eso es muy importante. Y bueno, cuando tú conoces los gustos de tu esposo, por ejemplo, qué chévere sería que un día tú lo sorprendas con una comida que le gusta, con algo que ya tú sabes que él le gusta hacer. Qué bueno que busques esos momentos y lo puedas sorprender. Una forma importante también en la que nosotros enriquecemos la vida de nuestro esposo es orando por ellos. Sencillamente orar por ellos. Y eso es súper importante, como dice Reina, porque es la manera en que tú como esposa estás dedicando al Señor ese espacio y estás dándole importancia a tu esposo, porque estás preocupándote por él, estás ocupándote en la oración, que es lo que realmente nos debe a nosotras, digamos, debe ser la base de nuestra vida. Entonces, orar por los esposos es una parte también muy importante. Y llegamos a la última parte del versículo de este pasaje que estamos leyendo, es donde dice que ella busca su bien todos los días de su vida. ¡Wow! Esto es sorprendente. ¿Cómo nosotras buscamos el bien de nuestros esposos todos los días de nuestra vida? Bueno, hay varias cositas. No hablando mal de ellos. A veces tenemos eso como por costumbre, buscamos a alguien y entonces le hablamos mal de nuestro esposo, de esa manera estamos denigrándolos y estamos haciendo que ellos como que su autoridad, la imagen de su autoridad se pierda completamente en el hogar, en nuestras vidas. Y discúlpame, Kelly, me gustaría decir, cuando tú dices eso, ¿verdad? De que tal vez buscamos a alguien para decirle, no, mira, está pasando esto y esto, hay que tener cuidado de cómo nos referimos a nuestros esposos con esas personas, porque yo podría caer en hacerme el papel de la víctima, ¿verdad? Y yo, ay, no, mira, es que este hombre hace esto, que el otro, pero hay que tener cuidado y no pensar de manera egoísta en la situación que tú estás viviendo difícil con tu esposo, porque no estás ayudando a que tu esposo sea bendecido diariamente con esto, sino que al contrario, estás haciendo como que lo estás hundiendo más con esta manera de expresarte de tu esposo con otra persona. Así es. Ahora, eso no quiere decir que entonces yo me voy a convertir en la tapadora de los pecados y de las faltas de mi esposo. No, eso no quiere decir eso. Pero sí tengo que tener mucha sabiduría y prudencia a quién me acerco yo a contarle mis situaciones. El Señor nos ha dado la iglesia como un medio de gracia. Es en la iglesia donde nosotras podemos llegar y buscar mujeres más sabias, mujeres maduras, a las cuales nos acercamos y de pronto le comentamos en nuestra situación y ella tal vez nos pueda llevar y nos pueda aconsejar y nos pueda ayudar. Entonces, allí, y luego pues si es de pasar a nivel pastoral,
pues también están los pastores a los cuales nosotros nos acercamos y les comentamos las situaciones, pero siempre teniendo siempre respeto a la hora de nosotras expresarnos o de comunicar lo que está sucediendo con nuestro esposo. Ante todo el respeto de que es mi esposo, es mi autoridad y puede que esté fallando, pero yo tengo que ser respetuosa aún en medio de esos momentos. Entonces eso es muy importante. Por el contrario, o sea, nosotras no hablamos mal de nuestro esposo, por el contrario los bendecimos. Aprovecha los momentos que tienes y tírale un piropo a tu esposo, elógialo, claro, eso es importante. A nosotras las mujeres nos gusta que nos elogien. Pero a ellos también. Y a ellos también, o sea, nosotras a veces creemos que no, a ellos también les gusta eso, se los digo por experiencia propia. Sí. A ellos les gusta mucho cuando también nosotras podemos notar, ay amor, te ves lindo hoy, qué bonito se te ve ese pantalón, esta ropa, me gusta cómo estás, elógialo y elogia también sus esfuerzos, porque es posible, tal vez que haya tenido situaciones en las que haya venido luchando y tú las sabes, y cuando ves que él se está esforzando por cambiar algo o cuando cambia algo, hace algo, díselo. Es importante que se lo expreses también y que le digas, y eso a ellos les motiva, les anima, y también con eso tú estás mostrando respeto hacia tu esposo. Entonces es muy importante eso. Y bueno, por último, no los critiquemos frente a otros. No les hagamos críticas delante de otras personas porque eso trae vergüenza a ellos. Entonces, si está pasando alguna situación, de pronto estamos en la iglesia, hay unos hermanos alrededor, entonces tengo que tener mucho cuidado de cómo yo me expreso hacia mi esposo cuando estamos en lugares públicos donde hay gente, porque puede ser que yo no me esté dando cuenta y estoy haciendo cosas o diciendo cosas y él se está sintiendo avergonzado por la forma en que yo estoy hablando en ese momento acerca de él o por la forma en que yo me estoy dirigiendo hacia él. Entonces, en eso también tenemos que ser muy cuidadosos. Bueno, Kelly, ahora me gustaría que habláramos un poquito acerca de aquellas hermanas que tienen esposos que no son creyentes, porque esto es muy importante también saberlo. ¿Cómo entonces ellas hacen en ese caso? ¿Cómo ellas van a aplicar la sumisión a un hombre que no conoce de Cristo, que no tiene claro el evangelio? Y yo sé que es mucho más difícil, pero el Señor también, para ellas también tiene algo que decirles. Entonces, ¿cómo ellas aplican la sumisión en su caso? Bueno, la palabra lo tiene todo. En la palabra encontramos todo. Y entonces quiero pues que leas lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3. Bueno, dice Primera de Pedro capítulo 3 del 1 al 2, dice: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Bueno, aquí el Señor tan bonito nos deja ver que no es excusa el hecho de que una mujer tenga un esposo no creyente para no vivir una vida recta y de sumisión hacia él. No hay excusas para eso. Ahora, ¿cuál es el límite de la sumisión con un esposo no creyente? Pues lo que me lleve a pecar. O sea, si ya él me está pidiendo algo que es pecado delante del Señor, en esa parte pues yo no me someto, porque mi sumisión primeramente es al Señor. La sumisión la debemos a Cristo y por ende es que nosotras nos sometemos a nuestros esposos porque estamos sometidas a Cristo. Pero lo que nos está diciendo el Señor aquí es que hay una manera en la que nosotras debemos vivir si tenemos un esposo que no es creyente. Y la manera es de una manera sabia, de una manera en la que nosotras mostremos el evangelio en nuestras vidas, vivamos el evangelio, porque a veces tal vez las que tienen sus esposos no creyentes, no es una situación fácil, hermanas. Yo conozco de cerca varios casos en los que hay esposos no cristianos
y es muy triste, sí, es doloroso, es desafiante, a veces es agotador también, es muy difícil, es una situación en la que también aquellas hermanas que no tienen esa situación deberían tener compasión hacia estas otras hermanas que están viviendo esa situación, ayudarlas, estar pendientes de ellas, cómo les pueden estar ayudando, orar por ellas y llamarlas, estar en rendición de cuentas, porque no es una situación fácil. Pero más que con palabras, tú te vas a ganar a tu esposo con hechos, viviendo una vida recta. Eso no quiere decir que tú te vas a cansar y no le vas a predicar más el evangelio. No, insiste, tú predica el evangelio. Háblale el evangelio, dile el evangelio. Cada que tengas la oportunidad a tu esposo no creyente, preséntale a Cristo, háblale del Señor, háblale de su palabra. Pero descansar en que la soberanía es del Señor, en que la salvación es del Señor y que el Señor es el que salva, el Señor es el que llama, el Señor es el que atrae hacia Él. Entonces, tú con tus actos puedes ayudar a que Él vea a Cristo, porque si tú muestras el evangelio, Él va a poder ver por la misericordia y la gracia de Dios solamente, Él va a poder ver a Cristo en tu vida. Y ese es tu papel. ¿Que es difícil? Sí es difícil, nadie ha dicho que eso sea algo fácil, pero cuando tú confías en el Señor y en lo que Él te ha encomendado hacer, lo vas a sentir menos gravoso, va a ser de menos carga para ti porque vas a estar totalmente confiada en el Señor. Entonces, ahí está la respuesta para nuestras amadas hermanas que no tienen esposos creyentes. Pero bueno, llegando ya casi al final, hemos hablado bastante, ¿verdad? Hemos dicho muchas cosas, principios fundamentales que nosotras como mujeres, como esposas, podemos trabajar para ayudar en el rol de nuestro esposo, para ayudar en toda esa responsabilidad tan grande que ellos tienen. Pero yo quisiera que de pronto, Reina, tú nos dijeras, sí, hemos dicho todo esto, hacemos todo esto, pero ¿cómo yo lo hago? ¿Quién me ayuda? Ok, me gustaría que leyéramos Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice de la siguiente manera: pues Dios trabaja en ustedes y da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Según este pasaje, lo que nos está diciendo es que quien hace la obra en nosotros, ¿quién es? Es el Espíritu Santo, es el Señor. Entonces es importante que nosotras recordemos que finalmente la obra en cada ser humano la hace el Espíritu Santo. Es Él el que obra de manera sobrenatural en la vida del hombre y es Él el que puede cambiar cada corazón, porque viendo este tema, nosotras podríamos caer fácilmente en la cantaleta del esposo, en decirle una y mil veces lo mismo y más bien volvernos una gotera y no descansar en el Señor, no confiar en la obra del Señor. Y otra cosa muy importante que debemos recordar es que nosotras debemos orar por todo, como lo dice Filipenses también, donde dice que debemos orar absolutamente por todo y no preocuparnos por nada, porque todo depende del Señor. Y este es un tema que nosotras olvidamos con facilidad, porque muchas veces volvemos a lo mismo, creemos que con nuestra cantaleta vamos a cambiar el esposo y eso no es lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Debemos dejar nuestras cargas en Él, confiar en su obra y dejar que sea Él obrando en todo momento. Y muy importante, nuestras oraciones no pueden ser egoístas, no pueden ser basadas en nuestro deseo, en mi sufrimiento, porque entonces no estamos orando de manera correcta según la voluntad del Señor. Recordemos que todo lo que nosotras hacemos debe ser guiado por el Señor y al final lo que nosotras queremos es que toda nuestra vida dé gloria a Él. Entonces es importante que podamos recordar esto. El Espíritu Santo es quien hace la obra y no yo, y yo debo llevar toda mi vida siempre y todas mis cargas en oración al Señor. Y el Señor es el que va a obrar según su voluntad. Yo aprovecho eso que tú estás diciendo, Reina, para también recordarnos algo importante y es que el Espíritu Santo también es el que hace la obra en nosotras.
Entonces, no es por mis actitudes, no es porque yo tengo dones o tengo talentos, o yo soy sabia, o yo hago esto, yo hago lo otro, pero si yo me porto bien, pero si yo le hago la comida, pero si yo le lavo la ropa, pero si ya yo hice esto, tengo la casa aseada, mira los niños, todo está bien. No podemos esperar un fruto o un resultado en base a mis hechos. No son mis hechos, porque es el Espíritu Santo el que también a mí me va a llevar a hacer todo eso. Entonces, poner mi mirada realmente en Cristo y no en lo que yo estoy haciendo, porque si yo lo hago finalmente, como tú lo decías, como lo dice la palabra en Filipenses, capítulo 2, verso 13, no es por mí, es porque el Espíritu Santo también hace que yo haga eso. Entonces, nos recuerda nuestra absoluta y total dependencia en el Señor. No dependemos de nosotras, no dependemos de otros, dependemos del Señor, de su obra. Entonces, descansemos en el Evangelio, descansemos en el Señor, pongamos nuestra mirada en Cristo, retomemos fuerzas de Él todos los días, porque Él es el único que nos puede ayudar a cumplir con esto tan bonito que tenemos que hacer, que nos cuesta tanto, pero que finalmente también puede ayudar a que nuestros esposos cumplan el rol que a ellos se les ha determinado. Y las que no tienen esposos puedan también ser de ayuda y de edificación para toda la iglesia. Entonces, mis hermanas, bueno, un gusto haber compartido con ustedes esta palabra. Esperamos que sea de gran edificación para ustedes, de mucha ayuda, que el Señor las ayude a poner por obra, así como también a nosotras, porque nosotras no estamos exentas, también tenemos que hacerlo, cada día esforzarnos en esto. Y bueno, queremos que, no sé si alguna tenga algo para decir, y pues ya nosotras por nuestra parte terminamos.